Tengo en este podcast al ingeniero Gerson Serín, miembro del equipo gerencial del grupo Segecor, un grupo de compañías que inició en el 2008 con la empresa Segemin, dedicada a la implementación de proyectos de ingeniería, y han tenido un increíble crecimiento, incorporando entre sus principales clientes a las empresas más grandes de pesca, minería y agroindustria del Perú. Han logrado además diversificarse, creando una empresa en el sector comercial dedicada a la compra y venta de materiales especializados de su industria y una empresa de transporte y grúa. Gerson nos cuenta todo. ¿Cómo iniciaron? ¿Cuál es su historia de crecimiento? ¿Cómo consiguen clientes? En general, ¿cuáles son las claves de gestión de una compañía metal mecánica? Y como no podría faltar, ¿cómo es que ha liderado el proceso de implementación del ERP Odoo y cómo lo utiliza para gestionar íntegramente su compañía? Gerson nos comparte conocimiento y experiencia muy valiosa que estoy seguro que si te gusta aprender vas a disfrutar de este podcast. Y si eres una compañía con requerimientos de metal mecánica, perteneces a la industria de pesca, minería, agroindustria, debes prestar atención a esta compañía. Estamos con Gerson Serín de la empresa Segemin. Cuéntanos, Gerson, un poco sobre ti primero y luego paso a preguntarte sobre qué es Segemin. Bueno, yo soy Gerson Serín, estudié ingeniería mecánica. Me desempeño en la parte gerencial de la parte de Segemin. En realidad es un grupo empresarial, ¿no? No solo es Segemin, existen más empresas relacionadas que ya más adelante vamos a comentar, pero básicamente soy un profesional dedicado a la parte de ingeniería, ¿no? Ese es mi perfil, se puede decir. ¿Y qué es Segemin, ¿no? Ese grupo de empresas, ¿no? ¿El grupo Segemin se le podría decir? Segecor, nosotros lo llamamos, ¿no? Segecor. Segecor. Entonces, ¿qué es Segecor? En la parte de Segecor son una cadena de negocios que, como todo emprendimiento se puede decir, nace por una sola empresa, pero a lo largo del tiempo se pueden abrir nuevas unidades de negocios que son muy relacionadas, ¿no? La idea de nosotros es compartir la misma base de clientes para así poder de alguna otra manera entrelazar este grupo de empresas. Entonces, la principal es Segemin, como habías dicho, que es una empresa metalmecánica, pero dedicada a proyectos integrales de ingeniería, ¿no? Nosotros trabajamos con pesqueras, por ejemplo, en todo lo que es fabricación, diseño, fabricación y montaje de la parte de equipos industriales, ¿no? De las mismas plantas pesqueras, de las plantas agroindustriales, también trabajamos con siderúrgicas, como Cier Perú, por ejemplo, y también con algunas otras, ¿no? Como Coca-Cola, por ejemplo, Linde. Entonces, en realidad es una empresa que ofrece proyectos integrales de ingeniería, se puede definir, ¿no? Y las demás son anexas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Metza, que es la que compra materiales, dedicado a lo que es metales que utiliza Segemin, y tenemos otra empresa que es TGM, que es ya dedicada a lo que es los servicios de transportes y maniobras y grúas, ¿no? Entonces, las tres se enlazan perfectamente, ¿no? Claro. Para entender mejor, desde luego, alguien que esté en el rubro seguro entiende claro todo lo que haces, pero digamos, aquellas empresas que necesitan esas naves industriales, digamos, ¿no? Plantas, claro, que pues uno ve que están hechas pues de metalmecánica realmente. O sea, ustedes hacen todo eso, toda esa infraestructura en donde se desarrolla la planta, la fábrica, todo eso. Claro, por ejemplo, nuestros principales clientes son pesqueras, por ejemplo, que fabrican harina de pescado. Y dentro de su planta industrial, no solo necesitan esas naves industriales, que ya hemos hecho varias, por ejemplo, la última fue para Camposol, ahí para Norsac también fue una de las últimas, pero muy aparte de eso, dentro del proceso de lo que es la elaboración de harina de pescado, la harina de pescado pasa por un número determinado de equipos industriales, ¿no? Que va desde una cocina, desde la pesca, ¿no? Pescan, luego cocinan el pescado, lo transportan, lo van filtrando, ¿no? Lo van quitando las escamas y esta pasa ya a una área de secado, ¿no? Los secadores también los fabricamos nosotros, las cocinas también los fabricamos nosotros, y luego entra una parte de enfriación, ¿no? Entonces prácticamente todos los equipos, muy aparte de la parte de cobertura, ¿no? O almacenaje o protección, que son las naves industriales,
Lo fabricamos también son los que es los equipos industriales en sí, ¿no? Secadores, rotatubas, rotadís, filtros, se puede, o tamices, cocinas, ¿no? Industriales y todo ese tema. Claro, o sea, el equipo en sí mismo que procesa, ¿no? La máquina Exacto, también la hacen ustedes. Y correcto. ahora, puede variar mucho dependiendo del sector, el tipo de máquinas que puedan ser necesarias, ¿no? ¿Ustedes se adaptan, llegan o ya hay un estándar de qué tipo de máquinas usan? ¿O es que a veces llega una industria que quizás no han tocado y le dice, mira, yo quiero una máquina con estas características, ustedes la diseñan y la elaboran a lo que el cliente pide? ¿Cómo funciona esa parte? Todos los sectores, el sector pesquero, minero, agroindustrial, tienen procesos muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, uno de los procesos que más se asemejan es la parte de filtración, ¿no? El agroindustrial, para las pesqueras es un trommel, ¿no? Es un Yeah. filtro, ¿no? Un trommel rotativo. Para las agroindustriales igual, es un trommel rotativo, pero para la minera ya se llama tamiz, ¿no? Pero esto conforma, uno de sus componentes es una malla, ¿no? Es como un colador. En realidad, de acuerdo al sector en que se encuentre, las máquinas son bastante parecidas, ¿no? Y claro que sí, de acuerdo a la capacidad que maneja la planta, ¿no? La capacidad procesal de la planta se hace un diseño eh, personalizado, se puede decir, a la necesidad del cliente, ¿no? Entonces hay que diseñar, de repente variar algunas características, la longitud, el diámetro de ese filtro, ¿no? Pero en realidad los equipos, gran parte de ellos se parecen en la mayoría de sectores, ¿no? De plantas industriales. Ya, entiendo. Dime, ¿y cómo empezó Segemin, que entiendo que del grupo Segecor es como que la principal, ¿no? Y me imagino que por ahí iniciaron. Iniciaron con una gran inversión y de frente una empresa grande, digamos, o una gran inversión en capital, o es que fueron creciendo de a pocos. Más o menos, ¿conoces esa historia Claro de que los sí. inicios? Ujú. Bueno, lo fundó mi padre, ¿no? Cuando él empezaba a laborar, mira, es interesante la historia porque él es técnico en lo que es el tema de mecánica, mantenimiento, y como todo peruano que es bastante emprendedor, más o menos se vuelves de alguna otra manera especialista o conocedor de algo y ves que de repente tú puedes ofrecer un producto o servicio a una empresa y pones tu empresa, ¿no? Al principio no es difícil porque empiezas a apalancarte tal vez de inversiones de pequeñas, de familiares, inclusive de repente tú no tienes un historial crediticio en el banco y empiezas a pedirle no sé, pues me acuerdo que mi padre me contaba que le pedía préstamos a mi abuela, ¿no? Para poder de alguna manera capitalizar Claro. algún tipo de inversión, ¿no? Eh, igual fue también con mi tío, hicieron alguna especie de asociación y poco a poco se fue desarrollando, ¿no? Esos fueron los inicios, empezó con muy pequeños números de máquinas, donde la parte gerencial de 3 personas prácticamente, había una administradora, el gerente que era mi padre, pero a la vez era jefe de operaciones, entre comillas, porque tenía que meter la mano, también era supervisor, o sea, prácticamente era mayoritariamente, había un grupo de trabajo, claro que sí, que eran técnicos en su mayoría, pero era un grupo totalmente reducido, con una inversión pequeña al inicio, ¿no? Así empezó prácticamente ese Gemín. Claro, o sea, han crecido orgánicamente, digamos. O sea, el dinero que da la misma operación, ¿no? Se reinvierte y es así como han crecido, digamos. ¿Y cuántos Claro, años de eso? fue en el 2008, así que saquemos cuenta, 2008, 12, 14 años, Sí, ¿puede ser? 14 años. 14 Wow, años, ¿no? Entonces 14 ya años. 14, y igual relativamente, pues a comparación, porque no soy el único persona, no, bueno, no somos la única empresa metalmecánica, a comparación de varias empresas, estamos bien relativamente y somos una empresa medianamente joven, en realidad, Claro, a comparación de otras empresas metalmecánicas que ya tienen tiempo en este rubro, ¿no? claro. ¿Y cómo hacen para conseguir esos clientes? Porque estamos hablando de pesqueras, de empresas pues de un tamaño importante, ¿no? Claro. ¿Tiene un grupo de ventas o ya es la marca que vienen y los buscan? Mira,
¿Qué te puedo decir? Cuando haces una captación de clientes para un B2B, que es marca de empresa a empresa, es diferente a una empresa consumidor, B2C, ¿no? Ujú. Los enfoques son totalmente diferentes, ¿no? No nos funciona cosas como meterle dinero a Facebook Ads, no funciona, ¿no? Porque el Bueno, público objetivo es totalmente diferente, ¿no? LinkedIn tal vez por ahí, pero más funciona para captación de personal. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos presencia? Hemos trabajado bastante en el branding, ¿no? Yo, siendo ingeniero mecánico, me acuerdo que a los 15 años diseñé la primera página de Segemin, ¿no? En ese tiempo, pues ninguna metalmecánica tenía, ¿no? Entonces empecé a trabajar en el branding prácticamente, ¿no? Era un hobby que tenía, empezamos a darle al branding, teníamos correos corporativos, algunos seguían con su @gmail, nosotros empezamos a tener ya dominios ya corporativos, @cgmin.com, que nos daba de alguna otra manera una especie de profesionalismo, aunque no lo creas, ¿no? Y lo que es las páginas amarillas, anteriormente era las páginas amarillas, hoy en día son el Google, bueno, el buscador de Google, ¿no? Entonces tratamos de hacer un SEO para posicionarlo. ¿Cómo conseguimos clientes entonces? Realmente por branding, por marca, ¿no? Para que vean realmente que somos profesionales en lo que hacemos y trabajamos mucho en lo que es lo que se denomina un CV empresarial, ¿no? Este CV empresarial reúne como un resumen de todos los proyectos que hemos hecho, ¿no? Y también me acuerdo que en mis primeros años, eso es lo que aprendí bastante, que la mejor forma de captar nuevos clientes, perdón, para Segemin era el persona a persona, ir a hacer visitas técnicas, etcétera, etcétera, porque las personas que gerencian estas grandes empresas no son millennials, pues, ¿no? No ujú. son personas relacionadas con la tecnología, seamos honestos, ¿no? Entonces, son más de algo físico, de tocar, de ver, de leer un folleto. Entonces empezamos a aprender a imprimir brochure y presentarnos, ¿no? Entonces era un poco más físico y un poco más de contacto y contacto, pero a la vez trabajar también con la parte del branding corporativo, que ya era un tema más digital también, ¿no? Y entonces actualmente ya manejan un equipo de ventas. Claro que sí. Ahora actualmente tenemos un equipo de ventas, hay personas que solo se dedican a atender requerimientos del sector pesquero, hay personas que se dedican solo a atender requerimientos del sector siderúrgico, hay personas también que se dedican a lo agroindustrial, ¿no? Y también hay personas dedicadas a captación de clientes para el sector minero, ¿no? Entonces ya hay un grupo especializado, ¿no? Claro, Como todos. pero claro, por el tipo de venta tan especializada, me imagino que su equipo de ventas tiene un perfil bien técnico, me imagino también, De ¿no? todas maneras. De todas maneras, son ingenieros, ¿no? Es un poco es difícil que una persona que no esté ligada a la ingeniería logre entender algunos términos que se utilizan dentro de la fabricación de un equipo industrial, ¿no? Entonces, el perfil es bastante técnico, también técnicos, ¿sabes? Bien, no solo ingenieros, también hay técnicos que por ejemplo, en la parte de mecanizado o ¿qué te puedo decir? Fabricación en un torno, por ejemplo, que es lo más conocido, también van técnicos, ¿no? A evaluar el tema. Entonces, cada, hay un grupo de personas por cada sector, ¿no? Es un ciclo de ventas un poco largo, me imagino también, ¿no? Porque desde que se visita, se hace la revisión técnica para saber qué presupuestar, se envía presupuesto. Ese ciclo comercial hay que calificar. Me imagino a veces tienen que competir contra otros presupuestos. Más o menos, ¿cómo es su ciclo comercial? No, tienes mucha razón. Bueno, el proceso de adquisición de repente oportunidades o ya cotizaciones o cerrar ventas, puede que tú vayas a cotizar en un mes y el otro año todavía te den la conformidad de esa orden de venta, ¿no? Entonces, sí es cierto, es un poco largo, hay que hacer un proceso de seguimiento. Prácticamente es un trabajo a mediano plazo, ¿no? Hablamos de meses, inclusive años, ¿no? Entonces hay que darle seguimiento a algunos trabajos y claro que hay competencia como todos, pero hay que tratar de diferenciarnos, ¿no? Muy aparte de la calidad, lo que nos diferencia bastante es la parte de garantía, ¿no? Que ya una vez implementado un equipo, el cliente se siente totalmente seguro que ante cualquier imperfecto o imprevisto podamos como empresa, aún perdiendo nosotros, estar en la capacidad de resolverle como garantía del equipo, ¿no? Me imagino que en eso se fijan también muchas empresas, ¿no? O sea, muchos clientes, ¿no? La espalda que pueda tener la empresa para responder ante cualquier, vamos, por temas de garantía, ¿no? Ante cualquier desperfecto, falla.
¿no? Entonces, que la empresa tenga, digamos, un capital, un tamaño importante, Exacto. debe generar confianza a los clientes, ¿no? Pero claro, hoy es más fácil, ¿no? Pero cuando uno inicia, no tiene nada de eso, ¿no? Claro, claro. Ahora piden cartas fianzas de determinado monto de dinero, que a veces cuando uno inicia es imposible que el banco te dé una carta de fianza, pues, ¿no? Entonces, O sea, ahora cada es vez más. me imagino entonces que sus clientes han ido o son más grandes, digamos, cada vez. Los clientes son los mismos, lo que han aumentado es el tamaño de las cotizaciones, ¿no? Muchas veces tú como empresa empiezas con 10 personas, por ejemplo, y te dan dos trabajos, en una temporada, tres trabajos. Ahora, mientras vas avanzando ya con tu capacidad financiera, entre comillas, que te puede dar soporte también a dar de alguna otra manera prestigio o mayor base o solidez a tu empresa, ya al tener mucho más personal también puedes abarcar mucho más trabajos más complejos. Eso bueno, se resulta en mayores precios en las ventas, ¿no? Mayor cantidad también y precios y proyectos más complejos, ¿no? Claro. Y en el tema ahora que has mencionado de que uno crece en personal, eh, para una empresa de tu rubro, ¿no? ¿Dónde es que están? ¿Cuáles son los perfiles clave, ¿no? Los perfiles críticos, ¿no? A nivel operativo que uno necesita, ¿no? Técnicos en mecánica, ingenieros, ¿de qué tipo? ¿Cuáles son los perfiles clave, ¿no? En tu industria que son los que tienes que cuidar más y retener mejor. Bueno, existen, bueno, técnicos que prácticamente es lo más importante. Necesitamos desde técnicos ligados a lo que es torno, fresadora, todo lo que es mecanizado, ¿no? En máquinas. Eh, eh, Roladores, plegadores, que es la parte técnica ya, hablamos de técnicos, bueno, no sé qué se sienta, se enseña en Senati, creo que se enseña técnicos de estructuras metálicas, me parece, ese es Yeah. eso, hay también soldadores, el tema de soldadura es muy amplio también, es la parte técnica, eh, y bueno, en la parte de ingenierías, yo creo que una de las ingenierías son la ingeniería mecánica, ¿no? También está, el perfil es un ingeniero industrial también, ¿no? Muy dedicado. Y dentro de los puestos, uno de los más principales es, bueno, la parte de producción, que es el planner, ¿no? Que planifica las actividades porque tú tienes diferentes requerimientos que tienes que cumplir, ¿no? Y justamente es todo un tema de ver que los materiales lleguen a tiempo con la parte logística, también ver el tema de tu capacidad de personal que tú tienes para ir moviéndolo, ¿no? Como pieza de ajedrez, pero dentro del llevar a cabo ya un proyecto, el planner es una de las personas importantes. Y ni que hablar que al inicio del proyecto el área de ingeniería es la parte que primero la piensa, lo plasma en planos para luego pasar a la parte de producción y llevarlo a cabo, ¿no? Claro. Sí, por ahí va. Ok, entonces a nivel de proceso ya tienes a tu equipo comercial que vende, ¿no? Una venta muy calificada, digamos, y de un ciclo comercial largo. ¿Qué usan para vender? ¿Qué CRM? ¿Usan CRM para vender? ¿O cómo le hacen seguimiento pues a ese ciclo que de aquí a un año me dices recién te están aceptando la propuesta? ¿Cómo llevan ese control tus vendedores de sus presupuestos y esas cosas? Bueno, fue un proceso, ¿no? Anteriormente lo llevaban en Excel, Ya. bastante, en una red compartida, luego pasó ya a un servidor físico que se adquirió, pero igual era muy complejo, ¿no? Pues entonces, luego se pasó a otro sistema que tú conoces también, creo, que es el Notion. Ya. Empezamos ahí, pero igual había la complejidad, algunas complejidades que aún necesitamos tener todo en un mismo lugar. Entonces, de ahí luego empezamos a implementar el CRM de Odoo, que es una de las cosas que nos ha servido para dar seguimiento en qué etapa está en qué etapa está cada cotización, se puede decir, o oportunidad, como lo llamo tú, y agregando actividades, ¿no? Como llamar a tal hora, se tiene pactada una reunión a tal hora, y eso nos permitía, más que todo, cuantificar qué tan efectivos éramos no solo por vendedor, sino por cada sector o grupo de vendedores, ¿no? Que eran las famosas métricas, ¿no? Y al menos podíamos palpar más o menos en dónde éramos más efectivos y en donde no éramos, en qué sector no éramos tan efectivos para ir cambiando algunas cosas que de repente nos hacían falta para mejorar la oferta de nuestra empresa a ese sector, ¿no?
Claro. Y una vez cierra la venta, sale un proyecto, ¿no? Se aprueba un proyecto y ya entra la parte de operaciones, ahí me imagino, ¿no? Entonces, ahí hay que ver qué sigue y quién toma la posta una vez que la venta se cerró. Un jefe de proyecto, el planner, hay que contratar. ¿Qué pasa si no tienen personal, ¿no? Porque sale un proyecto grande, hay que ponerse a contratar, no sé, a los técnicos. ¿Qué pasa después de ese cierre de venta? Bueno, una vez que se confirma la cotización, se puede decir, esta automáticamente, bueno, lo que recomendamos al encargado de ventas, que es que avise a través de un correo, esto se puede hacer en el chat de Odoo, a todas las áreas. En este caso nosotros usamos hashtag ventas y proyectos, ¿no? Hashtag ventas y proyectos que agrupa a un grupo de personas a la cual se debe comunicar. O sea, en realidad se comunica a toda la empresa que sale un nuevo proyecto. Ya, Entonces claro, es se como comunica, tocar la campana. vamos, claro, ¿no? Ujú. Decir, Plates tocó y ya se habla de que empezamos un nuevo proyecto, le llega a todos los implicados, desde la administradora, jefe de recursos humanos, a todos. Luego ya el más encargado es el jefe de producción para empezar a planificar, si es justamente lo que dice, si se necesita, no sé, pues más personal, hay que hacer un proceso de selección, ¿no? Hay que empezar a ver CVs, etcétera, ¿no? En la parte logística hay que ver ya la compra de materiales, ¿no? Qué materiales, ir coordinando con, en este caso, el área de pagos, que en nuestro caso es administración, que ir viendo todo el tema de dinero, si se va a contar con el dinero, si no hay que ver de dónde sacamos, Claro, disponemos de finanzas capital, me imagino es un componente clave muy porque importante. son proyectos pues grandes. Requieren, me imagino, al inicio hay desembolso de los clientes o ustedes asumen gran parte de ese costo Mira, financiero. bueno, al principio era así, pero ahora hoy en día, bueno, ya bastante tiempo que todo lo asume el mismo proveedor, ¿no? En todo caso, todo lo subimos nosotros, ¿no? Así, Entonces, ya. sí. Entonces, lo bueno que nos da la ventaja de que nosotros podamos, se llaman valorizadas, ¿no? Valorizaciones, perdón, en el tiempo, que yo de a un mes, de acá a un mes, por ejemplo, mi proyecto dura 6 meses, pero yo cada mes puedo presentar una valorización hasta ese momento para que me vayan desembolsando parte del dinero, ¿no? Como pago, ¿no? Ya. Entonces ahí vas amortizando de alguna otra manera. Pero nada de adelanto, ni un por No, nada, nada adelanto. Wow. Hay algunos, muy pocos. Sí hay Y, proyectos, sí, no es que no, ya. pero la mayoría empiezas con tu capital, sí. Pero es un estándar de la industria que no den adelantos o es que es como una estrategia de ustedes para captar al cliente con más facilidad. Bueno, eso todo un tema, ¿no? Mira, el mejor negocio, por ejemplo, de retail es aquel que no tiene almacén, ¿no? Le compras a tu proveedor, ¿no? Ujú. Y lo vendes a tu comprador. No tiene ni siquiera almacén. Entonces, lo que hay es, seamos honestos, si tú puedes producir sin tu dinero, es un golazo para una empresa, ¿no? Entonces, yo creo que es una estrategia más del cliente que más o menos buscan esa de tener, mitigar riesgo o no. ¿Cómo se puede? No, no sé cómo llamarlo exactamente, pero es una estrategia de ellos, ¿no? Que ahora Claro. es requerimiento de ellos. Mejorar su flujo de caja, digamos. Y como son Ah, empresas mejorar su- grandes, digamos, y pueden permitirse exigirle eso a sus proveedores, me imagino, pues, ¿no? Exacto, exacto. Porque son Ya. trabajos relativamente grandes, ¿no? Claro, entonces, claro, nos decía, sale un hashtag, ¿no? Como tocar la campana y todas las áreas implicadas se enteran de que salió un proyecto, ¿no? Para el tema financiero. Un proceso ahí clave también me imagino que es la selección, ¿no? Porque necesitas un equipo de selección súper hábil, porque si sale un proyecto no puede demorarse 3 meses en encontrar técnicos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de selección? ¿Es fácil encontrar personal? ¿Es difícil? ¿Cómo manejan esa parte? Mira, en el caso del sector pesca, cuando nosotros trabajamos cuando hay veda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es donde los equipos paran y es donde nosotros vamos a vender, nosotros entramos a brindar mantenimiento y a fabricar equipos. Entonces, todas las empresas pesqueras están, metalmecánicas, perdón, están también con la misma necesidad de personal. Nosotros, para captación del personal, hay dos estrategias muy importantes. Muy importante también entender que la jefa de recursos humanos, si bien está en oficina, pero la persona que tiene más relación con el personal es el jefe de producción y sus supervisores pendientes, puede ser el jefe del taller, etcétera, ¿no? Pero más con el jefe de producción. Inclusive hay empresas que prescinden
de que el proceso de selección sea por una persona que esté en oficina, una de recursos humanos exactamente. ¿Por qué? Porque el personal tiene más confianza en el jefe de producción que muchas veces que una persona que de repente no conoce tanto la labor, ¿no? Pero en nuestro caso es ambos lados, ¿no? Si se puede conseguir, si la jefa de recursos humanos puede conseguir personal, pero a la vez también el jefe de producción se va contactando con nuevo personal para que se pueda hacer. La otra forma de captación es lanzamos por varios medios, ¿no? Que existen, por ejemplo, uno de ellos es Computrabajos, pero también nosotros tenemos nuestro propio, en Odoo existe el módulo de proceso de selección, que el anuncio de repente lo podemos mandar en Facebook, hacemos una campaña, ¿no? De captación de personal, es una campaña pagada, y lo mandamos a nuestro sitio para que se acoplen, ¿no? Inclusive en la parte de computabajo también tratamos de que poner un link para que lo mande al proceso de selección de Odoo, porque de alguna otra manera tener todo en un mismo lugar es mucho más fácil para filtrar. Entonces, el tener una persona que me habla al WhatsApp, la otra persona que me habla al Gmail, la otra persona que llega en tal plataforma, ya terminas medio loco, ¿no? Claro. Entonces, el solo hecho de decirle, ¿sabes qué? Tal persona, por favor, puedes rellenar todos tus datos en tal link. Entonces, gestionar todo en un mismo sistema, creo que agiliza mucho más el proceso de selección de personal, ¿no? Ya. Se consigue siempre personal, cuesta, es sencillo, hay mucha rotación, o es más porque es por temporadas que hay que estar buscando. ¿Cómo es el caso de usted? Sí, es de mucha rotación, ¿no? O sea, un personal, bueno, primero que dentro de los costos fijos que se maneja en la empresa, siempre va a haber una planilla, no solo administrativa, sino que operativa fija, ¿no? Que es la mínima requerida para que funcione, ¿no? La empresa. Luego de ello se hace una captación de personal, que ese personal sí es rotativo. ¿Se encuentra? Sí se encuentra, ¿no? Sí se encuentra. Pero igual, hay como que una diferencia, una cosa es encontrar cuando es temporada y cuando no es temporada, ¿no? Cuando es temporada de trabajo, generalmente hay una variación en los precios, los sueldos, perdón, y también, pero sí se puede manejar, ¿no? Ya. Dime, ¿y dónde ustedes atienden a dónde? ¿A qué sector no sector? ¿A qué zona geográfica, digamos? ¿Es todo el Perú? ¿Toda Latinoamérica? ¿Dónde están sus clientes? Mira, nosotros hemos O sus tenido proyectos? Uh -huh. los proyectos generalmente de Segemin están en todo el norte, porque tú encuentras, por ejemplo, una empresa, Copeinca tiene en todo el litoral peruano, ¿no? Tasa igual, ¿no? En todo, entonces todas las pesqueras tienen sedes en partes del Perú, ¿no? Chancay está en Chimbote, bueno, tienen en Hilo, etcétera, ¿no? Entonces en todas las plantas nosotros hemos trabajado, en todo el norte del Perú, pero también tenemos agroindustriales, ¿no? Que también están en otros lugares, ¿no? Pero en realidad se abarca en realidad todo el Perú. Hemos tenido proyectos también para el extranjero, que se ha hecho, por ejemplo, para México, se hizo uno también, pero para el sector pesca, ¿no? Entonces ya también para Ecuador igual, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, nacional e internacional se puede abarcar, ¿no? La pesca es uno de sus fuertes, me parece, ¿no? Claro, nuestra sede principal está ubicada en Chimbote, ¿no? Chimbote es una ciudad que prácticamente vive del sector pesquero, ¿no? Esas obras pues son esporádicas, ¿no? Entonces se termina la obra, tiene que disminuir la plantilla, ¿no? Pero me hablas de que también manejar una plantilla fija, ¿no? ¿En qué caso se requiere esa plantilla fija? Por el servicio de mantenimiento, me imagino. O sea, trabajo hay todo el año, ¿ya? Ya. El tema es que la cantidad de trabajos sí es variable. Entonces, cuando no hay pesca, nosotros tratamos de darle más, empezar a cotizar más o tener mayor presencia en otro sector, puede ser el sector agroindustrial, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sector que, que no tiene mucha variación a lo largo del año, que siempre hay, es el sector siderúrgico, ¿no? Siempre hay, independientemente en qué mes estés, siempre hay. Entonces, el sector pesquero no, porque son temporadas, ¿no? De veda y de pesca, ¿no? Y cuando hay de repente pesca, se hacen para la pesca hay estos trabajos de emergencia y de mantenimiento, ¿no? Que también hay, pero a comparación de la etapa de veda es mucho mayor, claro que sí, ¿no? Los trabajos en veda. Se busca empezar a trabajar en otros sectores para de alguna otra manera
continuar con una planilla, ¿no? A lo largo del año, ¿no? Continuar, porque imagínate, son personas en que tú le has invertido en la capacitación, has invertido también en lo que es seguros, ¿qué se puede decir? Has invertido en las personas, Claro, ¿no? claro. Entonces, hay para obtener un retorno, inclusive de esa inversión, hay un tiempo que nosotros manejamos, ¿no? Para que el personal aún esté con nosotros, ¿no? Entonces, tratamos de tener una planilla fija a lo largo del año para, considerando que vamos a tener trabajos en todo el año, ¿no? Y ahora con estos 2 últimos años, con las medidas, bueno, con la pausa que tuvo un poco la economía, con todas las medidas que se tomaron, ¿no? Por esto de la pandemia. ¿Les afectó? ¿Cómo les afectó? ¿Qué hicieron para salir, digamos, si el caso les haya afectado? Claro. Bueno, toda crisis es una oportunidad, ¿no? Bueno, estuvimos 3 meses paralizados totalmente, me parece, Wow. 3 o 2 meses paralizados, porque no nos dejaban salir, ¿no? Ujú. Pero nosotros trabajamos para sectores primarios, ¿no? Entonces, como es la pesca, que es la parte de alimentación, agroindustrial, que es la parte de alimentación, que nos permitieron trabajar en tiempo de pandemia. Pero había Ya. un tema bastante importante que era el factor de salud, ¿no? El factor miedo, que la gente no quería. Había trabajo, mira cómo es, Ujú. ¿no? Teníamos trabajo, pero no querían ir a trabajar, porque es No, normal, todo ser humano estábamos temerosos de lo que podía pasar, ¿no? claro. No teníamos supervisores, me acuerdo de proyecto, y es donde mi padre tuvo que salir como supervisor de proyectos que él ya no laboraba hace tiempo, ¿no? En ese cargo, porque ya está en Claro. gerencia, ¿no? Empezó a salir y era un grupo reducido, pero teníamos trabajo y poco a poco se empezaron a dar más oportunidades. Sí nos afectó el primer año, mucho, cayó bastante las ventas, como creo que todos los negocios, pero gracias a Dios hemos tenido, aunque sea, cómo mantener los gastos fijos, ¿no? Los costos fijos, ¿no? Al menos se Ya. redujo algunas cosas, pero tuvimos trabajo, se puede decir, ¿no? Qué bueno. ¿Y a día de hoy ya se normalizó? ¿O sientes que todavía se están recuperando? ¿O ya están creciendo más bien nuevamente? Hemos tenido un crecimiento el año pasado, ¿no? Ya. Hemos tenido un crecimiento y para este año también vamos a sobrepasar ese crecimiento, porque es como todo, ¿no? Al tú congelar, es como lo has puesto, como el petróleo, ¿no? Algo así, ¿no? Que tú empezaron en pandemia, nadie consumió y el petróleo te pagaban hasta para tú almacenarlo, tenerlo, a- a- para que los barcos Claro. desembarcaran, ¿no? Para que tú tengas el petróleo, hasta te pagaban los mismos barcos. Igualito, retuvió como el mercado del sector pesquero se retuvo un momento de esas inversiones, pero ya con esa captación de dinero o esa retención de dinero para el otro año, que ya fue para el 2021, que fue mucho más abierto, se puede decir las cosas, invirtieron más, ¿no? Entonces lo veo de esa manera. Hay un crecimiento, sí, por la parte de las inversiones, en el parte del sector pesquero, ¿no? Sí, sí, en nuestro caso en las ventas hemos mejorado relativamente, ¿no? Claro. O sea, es un crecimiento ahorita por el ahorro que hubo durante la época de pandemia. Ahora se está invirtiendo, digamos, todo ese dinero Claro, que no se exacto, algo así. invirtió. O sea, es un crecimiento temporal, digamos. O, o no. Claro, no, claro que sí, es como las plataformas de tecnología, ¿no? Por ejemplo, el tema no sé, pues por mencionar uno, Zoom, ¿no? Zoom Ujú. en pandemia valorizó Arrasó. demasiado, ¿no? Claro. Arrasó, porque era la que necesitaba. Yo creo que algo pasa así, luego se va a estabilizar en cuanto al sector pesquero, las inversiones. Eh, sí, yo creo que es relativamente temporal, y tratamos de que no sea así, pero yo creo que lo veo por ese lado también. Claro. Y como es en el caso de ustedes trabajo mucho en planta, ahí trabajo remoto pues no se puede implementar, ¿no? Pero por el lado administrativo, por ahí implementaron algo de trabajo remoto. Claro que sí. Nosotros tenemos un servidor físico, mira. Ya. Entonces, ese servidor físico, claro que podía hacerlo remoto, pero era demasiado tedioso. Tú tenías que tener cosas como un internet fijo, ¿no? Ya me olvidé su nombre. IP fija. Un IP fija, claro que sí, ¿no? Tenía que tener un IP fija y otras cosas más, ¿no? Entonces decidí, y eso creo que hemos hecho esa inversión de toda la infraestructura, ¿no? Creo que un año antes, ¿no? De pandemia, mira cómo es, ¿no?
Y el otro año tenía que cambiar prácticamente toda mi forma de trabajo y lo que hice yo es cambiarme a lo que es Google Workspace, que es ahora, ¿no? Under Ujú, la G Suite. claro. Entonces cambiamos prácticamente, invertimos en eso, ¿no? Ujú, En esas plataformas y ahora nos quedamos con eso. Nuestro servidor ya está en la nube prácticamente, ¿no? Trabajamos con Google Drive y las unidades compartidas. claro. Entonces nos facilitó, nos sirvió de alguna otra manera, pero al principio fue un tanto difícil porque la casa no está hecho para el trabajo, ¿no? Entonces, Claro. o sea, tu mente está, yo voy a trabajar a una oficina, a un lugar más o menos, o dentro de casa tengo un lugar en el cual, no sé, una oficina dentro de mi casa que tengo que elaborar, y me mentalizo que ese lugar es, ¿no? Pero muchas de las personas no tenían un lugar, porque Claro. estaba full, tenían una familia numerosa, seamos Claro. honestos y tú veías que en plena reunión se escuchaban ruidos, las personas, los hijos, de repente para también interrumpiendo de alguna otra manera. Entonces, tratamos de migrar esta transformación tecnológica a lo que se podía, pero no era, para nosotros, no era 100% efectiva, ¿no? Era un Claro. Y tanto así, ahora todos han regresado a la oficina. ¿O hay todos han reaccionado. alguien que trabaje remoto? ¿Han No, ahora cambiado? Sí. sí, mira, se mantuvo algunas cosas. Todos regresaron a oficina. Lo primero que hice es rompí una pared, una Ya. pared que dividía el área de administración y contabilidad con la parte de Ya. recursos humanos y logística. Ok. Yo dije, ¿por qué está dividido, no? Lo que nos hizo la pandemia es comunicarnos con todos, que hablen entre todos. Entonces, Claro. se rompió una pared y la comunicación ahora es una oficina grande ya, y hay una comunicación mejor. Y las reuniones que nosotros tenemos, mira cómo es, una reunión al mes es presencial, pero las otras son desde su escritorio Ujú. virtual, por Meet, porque yo Ya. necesito que me comparta su pantalla, ¿no? Claro. Todos tienen, todos tienen sus audios, su cámara, que se le compró a cada uno, pero de alguna otra manera mezclamos lo que obtuvimos en pandemia, lo que se avanzó en pandemia, con este regreso a la presencialidad, ¿no? Se mantuvo algunas cosas, como el tema del servidor en la nube, y el tema de las reuniones por Meet, que para mí es una de las mejores cosas, ¿no? Claro. Sí, así fue. Sí, pues yo también uso la suite de workspaces, ¿no? De verdad es lo máximo, ¿no? Porque antes también me pasaba lo mismo que a ti con un servidor que uno se compra, pues, ¿no? Y necesita que esté todo cableado. Pero ahora yo abro mi laptop donde sea y tengo ahí el de Google Drive, que uno se lo puede descargar Claro que a sí. la PC también, ¿no? Y entra a las carpetas como si fueran carpetas del mismo Windows, ¿no? Entonces, genial, ¿no? Eso nos facilitó mucho el trabajo. Pero eso ahí es donde uno pone pues los archivos, los documentos, guarda lo que necesita ese para trabajar, pero no es lo único. ¿Y cómo hacías con tu sistema de información? ¿Cómo? Bueno, mira, yo en lo largo del tiempo, fue interesante también por tu pregunta, porque yo implementé Odoo en Ujú. pandemia. Yo venía de 2 a 3 software. Bueno, primero que yo conocí hace tiempo sobre Odoo, ¿no? Conocí en Odoo 10, Ya. y pero por X razones no se pudo implementar. Se implementó sistema de escritorio, uno que primero era un solo operativo, que la parte que era muy limitado, la verdad, en la parte de lo que es contabilidad. Luego Lo invertí clásico, ¿no? Que lo lo primero, clásico. el único software que ese tiene es su software contable, ¿no? El contador. Ya. Claro. No, luego pasé al tema del software contable, que ya era supuestamente que era sí, en realidad sí era uno de los más completos a nivel contable, o un software, ¿no? Ujú. Eh, no sé si se puede decir el nombre, ¿verdad? Sí, Pero sí, dilo. bueno, Concar, ¿no? Empecé con Concar, Claro. Por ejemplo, ese es un software muy localizado para muy Perú, ¿no? especializado Claro, para todo lo que es contabilidad. contabilidad, Claro exactamente. que sí. Pero mira, uno como gerente, yo lo veía y me daba miedo. Te digo así porque tenía tantas cosas. Lo que pasa es que para un gerente ese software no le sirve. Lo que le sirve es, bueno, la información eh, de estados financieros que al Está final te puede financiero. dar el software, ¿no? Entonces, en la medida que se acomode a la información que el gerente necesita, le sirve ese entregable al gerente, ¿no? Pero de ahí Exacto. que el gerente se meta el software a un No, Concar y no tendría que hacer ahí porque es puro registro ahí de contable prácticamente, ¿no? claro. Y de ahí, aparte de eso, lo complementé con un software que era especializado para metalmecánica, Ya.
y ¿Cómo se llamaba? es un software privado, que no se puede mencionar el nombre, pero es Ya. un desarrollo personal de un ingeniero, ¿no? Ah, ya. Pero entonces prácticamente que se complementaba en otras palabras se sincronizaba, ¿no? Con Concar, pero terminó que prácticamente no se comunicaba tan efectivamente con ese software, ¿no? Contra el Concar y el software productivo. Ah, o sea, lograron hacer una integración. Una integración, claro que Ah, sí, mira. pero había errores, había un montón de cosas porque el anterior, mira, no sé si tú conoces FoxPro, Sí, pero claro, estaba desarrollado en FoxPro, o sea, te hablo de la claro. antigüedad, pero era un software como para mí, era como hecho para mí, A medida, pero claro. a medida, literalmente, tenía lo que yo necesitaba, pero pasaba que era tan antiguo que tenía muchos errores y que no había tanto personal a nivel de soporte que más que una sola persona, ¿no? Que había muy poco, no es como Duque, Python lo dominan varias personas a nivel mundial, tú puedes conseguir soporte Claro, en cualquier parte del mundo. Entonces, ya la parte de soporte era tan limitada que ya me mandaban bastantes cosas, mira, esto está fallando, y ya me volvía loco. Hasta que llegó pandemia y antes de pandemia empezó la implementación en realidad de Odoo, ¿no? Odoo ya era un software prácticamente que siempre quería implementar en la empresa, solamente que, bueno, todavía no, yo hice varias presentaciones en la empresa, pero supuestamente no brindaba la confianza, ¿no? Porque claro. se veía muy fácil, me decía, para hacer demasiado, no, este es, no, como tú lo pintas, parece... Demasiado bueno para ser verdad. Exacto, demasiado bueno para Mm, ser verdad, no, es imposible, sigamos con lo de nuestro, decía, sigamos, probemos con esto, entonces se invirtió en cosas que no se debía invertir, pero ya bueno, llegó la etapa de Odoo y fue prácticamente donde nos sentimos más cómodos, ¿no? Con solo decirte que el gerente, que ya tiene sus años, imagínate, por una persona adulta, manejar un software es complicado, porque no ha nacido en la época de manejar computadora, que es tan sencillo que ahora lo maneja, saca sus propios reportes. Ah, el mismo. Claro que sí. Metatrón. Entonces él saca su propio reporte, ya no necesita pedirle a la administradora o a la contadora, dame tal reporte, porque eso es un tiempo. Claro, Él ya, bueno, se hizo personalizaciones en algunas cosas para que él tenga claro. su propio reporte. Para facilitarle aún más el acceso, me En imagino, y todo. pandemia se hizo toda esa transición prácticamente Odoo, que justo calzó como anillo al dedo, y se terminó justamente de implementar el primer año de pandemia, ¿no? Para el otro año ya seguíamos trabajando en Odoo de manera eficiente, ¿no? Claro. O sea, tus trabajadores cuando les tocó hacer su trabajo remoto, entran a su computador de su casa y como si nada, con el Drive para sus documentos y con Odoo para sus temas de gestión, digamos. Claro que así fue. Ah, qué trome, qué trome. Ahora, implementar un RP no es fácil, ¿no? No es fácil, No es fácil. es todo un reto, ¿no? Y liderar eso dentro de una organización, pues tiene su mérito, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de implementación? Un poco ya nos has dado una pista que de entrada, tan solo para que te acepten el proyecto, digamos, la gerencia estaba un poco Así es. reacia, ¿no? Pero de ahí, No, no. ¿cómo se siguió desenvolviendo el proyecto? Mira, mira, en el tema de implementación es muy importante que la persona que dirija la implementación no solo tenga un cargo de autoridad dentro de la empresa, sino que tenga algunos conocimientos o capacitaciones en cuanto al sistema, ¿no? O sea, no solo basta con las intenciones y con la capacidad de autoridad, ¿no? Porque muchas veces alguien te puede ordenar, o haz esto, hazle caso, ¿no? Hazle caso, pero si la persona que está delante del proyecto de implementación no conoce tampoco el sistema al 100 y no está preparado porque nosotros veníamos de una homologación, mira, de una homologación en la cual teníamos varios años, ya estamos homologados, tenemos nuestros procedimientos bien establecidos en manuales instructivos, ¿no? Entonces, Claro, porque están certificados, pues ustedes, claro ¿no? que sí, estamos Claro. certificados. Temas de Entonces, calidad y todo eso. tema de calidad, entonces, pasa que lo que queríamos nosotros es llevar la homologación a un sistema. Y eso fue una de las primeras barreras que yo me topé. ¿Cómo llevo lo que está diciendo el papelito a Odoo? Pero a lo largo del tiempo me di cuenta de que es mejor ver que tiene el sistema para ya empezar a cambiar tu manual. O sea, tu manual está hecho en base a que tú tienes que llenar formatos a mano, Claro, que ya no se usa. Entonces,
tu manual está en base a llenar unos Excel, que no es trabajo colaborativo. Entonces, lo que aprendí a lo largo de ese tiempo que tenía que empezar a modificar o a sacar nuevas versiones de los procedimientos y manuales instructivos y flujos de procesos en base a mi sistema para que tenga mayor coherencia esta parte de lo que es la certificación, por lo que se trabaja, y la parte de nuestro sistema que debería facilitarnos. Entonces, la parte de implementación, la parte, en mi caso, yo soy, a pesar que soy ingeniero mecánico, yo tengo mucha afinidad con la parte de programación, ¿no? Yo ya había llevado programación en Python, pero a nivel de científica, ¿no? Yo hacía programas para ingeniería mecánica, ¿no? Pero en Python, pero ya sabía que era Python. O sea, ya sabía, yo te comentaba que yo había hecho un poco de página web a mis 15 años, yo había hecho un HTML, pues. En Claro. Dreamweaver me bajé una plantilla, lo hice, pero yo ya estaba relacionado con este tema, ¿no? Y para mí fue muy fácil entender Odoo, ¿no? Bueno, en mi caso, por eso siempre creo que uno de las cosas importantes, no solo que la persona tenga autoridad, que también yo la tenía para empezar a reunirme con áreas, para empezar a discutir los procesos, sino que también sea muy conocedor de la parte de, o amigado, o sea, o tenga una, bueno, está familiarizado con la parte del RP, ¿no? Claro, Para que se le haga mucho más fácil. claro. No, en ese caso, ahí pues coincidieron pues muchas de los requisitos que se pide para un líder de proyecto, ¿no? Primero, tú pues vienes trabajando en la empresa desde antes de que trabajaras No, oficialmente, digamos, o sea, vienes 15 viéndola años, crecer, ¿no? claro, Entonces, un conocimiento total de la empresa en todos sus rincones, digamos, en todos sus procesos, claro que sí. y venía ya de experiencia de implementar otro software, Han ¿no? implementado otro software. Entonces, un pensamiento sistémico y de procesos que es útil, ¿no? Además de la autoridad como líder y gerente de tu organización, y acompañado con ese interés de pues, a querer y la actitud correcta para poder incorporar todo ese conocimiento nuevo, ¿no? Aprender a Odoo, ¿no? Siempre tú eres el principal interesado en ver cómo funciona esto, cómo lo Claro. puedes aplicar a tu organización. Entonces, pero a pesar de eso, uno siempre se va a encontrar, y ahí nos vas a contar, con resistencia al cambio. Claro que sí. ¿Te pasó algo de No, eso o claro no? que sí. Mira, en el momento de implementar, hay personas mayores dentro de la corporación, como todas empresas, que están muy ligadas al papel, ¿no? Personas de 45, 50 años, 55 años, que están muy familiarizadas al papel. Por ejemplo, una de las áreas que aún me cuesta aún dominar es el área de almacén, ¿no? Para mí es un tema, porque primero es un tema de orden, primero empezar a organizar, y el tema documentario, tuve que inclusive tener un intercambio de palabras para que las guías se hagan electrónicas, mira, que las guías, no, yo tengo que hacerlo en física, me decían, Yeah. porque tú no sabes, yo estoy en proyectos no voy a encontrar ni una máquina, pero normal, le digo, para eso tienes tus guías físicas, para caso de emergencia, Que las ponte que se imprima vaya la igual, luz. ¿no? Claro. Claro que sí. Entonces ponte que no haya luz, no haya internet. Saca tus guías físicas de backup para tener una emergencia. Pero me decían, no, es que tú no sabes, tú no conoces la parte, yo estoy en el campo más que tú. Yeah. Y hasta que empezó un tiempo a usarlo y se dio cuenta que hasta él mismo el jefe de almacén lo necesitaba porque muchas veces la memoria es frágil, no sabe dónde estaba tal guía, dónde entró y al tenerlo ya registrado electrónicamente, pues tú tienes toda la data como un historial, Claro. ¿no? A Y un empezó clic, a pues lo verlo buscas a rápido. un clic, empezó a verle utilidad al sistema, Ya. ¿correcto? Entonces, otro caso también importante en la parte de gerencia, que también es una persona mayor, me decía, Gerson, pero ya que no tenemos ordenado la parte de las cotizaciones, no sé qué está cotizando uno, qué está cotizando otro, o en qué estado está la portal oportunidad de cotización, si necesitamos cotizarlo, o si ya no se va a cotizar, si se ha ganado o se ha perdido. Y todo lo hacíamos por Excel, pues, ¿no? Y Notion, y nadie actualizaba, pues, ¿no? Claro. Entonces, empezamos a usar el CRM y al principio, pues, gerencia no lo utilizaba, porque gerencia también hace un parte de venta, eh,
y él quería ver de qué estaban haciendo las gentes de ventas, ¿no? Y antes como en Excel no se podía, solo se podía ver las cotizaciones en el módulo de ventas, pero no en el CRM. Hasta que empezamos a utilizar el CRM y él no lo utilizaba al principio, hasta que lo vio utilidad. Cuando un personal ve utilidad, que lo saca realmente utilidad a su área, empieza a utilizarlo. Empezó a utilizarlo y empezó ya a exigir, ¿no? Que es Entonces, clave. Claro, claro, que de arriba venga la exigencia entonces, es clave, sí. mira, muy importante que tú puedas primero de alguna otra manera involucrar a todos los jefes de las áreas para que sus subordinados normalmente pues van a acatar mucho más fácil, ¿no? Pero si tú a las cabezas de las áreas no le ayudas a entender que va a ser muy beneficioso el sistema, va a ser un poco complicado seguir implementando tu sistema. Claro. Mira, algo me has hecho acordar, algo muy similar me pasaba a mí. Yo antes de meterme a la parte de proyectos tanto, veía más de lejos la gestión, pero yo me quería mucho que llenen los empleados las horas que dedican a todo lo que hacen en el sistema, ¿no? Pero no hacían, ¿no? Y el líder, el jefe de proyecto de ese momento, no, es que no lo llenan, se olvidan. Pero lo que pasa es que él mismo no lo exigía. Entonces, una vez que yo empecé a ver más directamente el tema de proyectos, yo tenía que ver las horas, ¿no? En lugar de pedir, mándenme un Excel con las horas, yo entraba al sistema y de ahí lo veía. Y si no estaba, ¿por qué no están las horas? Llénenlas. Y hoy en día no hay quien deje de llenar sus horas. Y para todos es como una religión. Pero empezó de que como jefe, digamos, yo mismo empecé a usar el software y les dije, desde aquí es donde lo quiero ver. ¿No? Porque Claro. me quité eso de, no, envíenmelo en un Excel, envíenmelo en un PDF, porque así... Yo también. Claro. Entonces, la exigencia, igual, cuando quiero ver mis extractos, mis saldos bancarios, no es que entro al banco ni nada. Entro DU y yo ya sé que mi equipo de tesorería me ha actualizado los extractos a más tardar hasta esa mañana, ¿no? O hasta la mañana. Así es en la tarde, lo hacen todas las mañanas. Entonces sé que tiene por lo menos 8 horas de delay, digamos, ese saldo bancario, ¿no? Importante, ¿no? Pero están bien interesantes tus historias. Entonces, pero al final saliste, digamos, lograste lograr ese impacto en esas áreas con discusiones y todo. Claro, sí. ¿Algún Muchas otro veces. caso, sí? ¿Alguna Otra área. otra área? Bueno, en la parte de lo que es la parte de finanzas y contabilidad. Bueno, la parte contable siempre va a estar relacionada a un sistema. Entonces, es bien difícil que ellos no cumplan, ¿no? Porque siempre van a estar relacionados a un sistema. Muy pocas personas creo que llevan su contabilidad en un Excel. Y si lo llevan, pues yo les recomendaría que se bajen la versión gratuita de Odoo, Claro. ¿no? Es que Para, con la magnitud de transacciones que debes manejar, llevar eso en un Excel debe ser bien fregado, ¿no? Porque, claro, tienes que integrar ahí inventario, compras, comprarás un montón, me imagino, por todo este claro que tema sí. de facturas, controlar un mismo proyecto, distintas facturas, cómo se va Por devengando. ejemplo, esa parte. Cuéntanos un Interesante lo que poco, tú sí, dices. El cómo control de gastos, aprovechas ¿no? Como eso. el control de gasto de un proyecto, por ejemplo, ¿no? Muy interesante lo que decía, porque eso se aplica para los sectores, por ejemplo, en la parte civil, las construcciones, y en nuestro caso, que también son proyectos grandes. En nuestro caso, se adquirió un módulo ya desarrollado y se personalizó para la parte de costeo, nosotros lo llamamos, ¿no? Donde nosotros hacemos una especie de presupuesto, donde más o menos planificamos o costeamos qué cosa vamos a gastar, ¿no? Luego de eso, una vez que se aprueba la cotización, ya el jefe de logística tiene acceso a esa información de lo que han costeado ya. Entonces ya no necesita pedirle, oye, ¿cuál era tu requerimiento de material? Ya no, porque está en el sistema. Entonces, y a la vez te sirve para controlar lo que vas comprando y lo que se va consumiendo. Ahora, el jefe de almacén también tiene acceso a eso, para ir Ya. viendo qué cosa va valorizando, ¿no? Y qué cosa se ha cotizado, que se ha planificado en el costeo. Entonces, de alguna otra manera, ese control de costos se hace a nivel de cuentas analíticas, claro que sí, que son agrupaciones de gastos, y que nos ayudan, ¿no? Entonces, esta parte que
que todos los que el supervisor pueda acceder más o menos a sus costos cuando ya va valorizando para ver en qué ítem ya se pasó, por ejemplo, mano de obra ya se pasó, en materiales ya se pasó, o en otros ya tiene un poco de margen todavía, etcétera, etcétera. El control de gastos para un proyecto es muy importante y eso, si bien con algunas personalizaciones hemos logrado llevarlo a cabo ese control, ¿no? Hoy en día se lleva de esa manera, ¿no? Antes cómo era, mira, antes cómo era. Antes la jefa de logística era la única que registraba en un Excel, ¿no? Se compró tal, se compró tal. Pero que acaso todo lo que compras se utiliza en el proyecto realmente o hay parte que se queda en tu almacén. Claro. O hay parte que no se gasta y se retorna a tu almacén. Entonces, como que había una disparidad, había una pelea entre el almacén y logística. Entonces, ya con Odoo no es así, pues, ¿no? Entonces, de alguna otra manera logramos conectarlo, ¿no? Y quienes valorizan, eso también es importante entender, ¿no? Quienes valorizan a este famoso cuenta analítica o proyecto o centro de costo, ¿no? Va desde la persona que da pasajes para transportarse, que es la planilla de movilidad, que es tesorería, ¿no? Hasta la jefe de logística que hace compras, ¿no? Que realiza, adjuntas las facturas de compras grandes y algunas consumibles que nosotros lo llamamos que están en nuestro almacén que van saliendo de día a día, ¿no? También valoriza el tema de lo que es la mano de obra, que es recursos humanos, valoriza también, pues, sí, me parece que esas áreas valorizan, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, son varias áreas que ya participan, o sea, antes era solo la logística, tenía que registrar en un Excel, ahora varias áreas alimentan a eso y se tiene un reporte mucho más fiel a la realidad, ¿no? Sí, eso también Claro. nos ayuda. Y me imagino que, claro, enterarse y pronto si un proyecto pues está saliéndose o no del presupuesto, pues es crítico, ¿no? Para ajustar siempre algo ahí, ¿no? Y me dirán a sus jefes de proyecto también en base a eso, ¿no? A que ejecute sus proyectos dentro de presupuesto, ¿o Es que hay no? comisiones, no, claro, hay comisiones de acuerdo a tu resultado, ¿no? O sea, si tú tienes un buen resultado, si hay mayor margen de utilidad, pues hay un porcentaje para ti, ¿no? Si no hay utilidad, no hay comisión. O sea, tienes solo su sueldo, sí es cierto, pero no hay comisión, pues, ¿no? Comisionan sobre proyecto cerrado, margen de proyecto cerrado. Correcto. Entonces, Ah, qué hablamos, interesante. cuando tú variabilizas de alguna otra manera, de algún tipo, una verificación a un resultado, es donde ya eh, pues ya se ven un poco más compenetrado parte del resultado, ¿no? Entonces empiezan a ponerle más punche, empiezan a meterse más, involucrarse un poco más, ¿no? No, ya no solo es cumplir un horario por cumplir y ya me voy, cumplir y me voy, no, no. Entonces, cuando ya tú lo limitas a un tema variable, hace que ellos puedan meterse aún más al tema del proyecto, ¿no? Claro, claro. Y hoy por hoy, ¿están tomando alguna acción para seguir creciendo o lo están dejando a lo que venga, ¿no? Al mercado. Claro, no, Ujú. seguimos haciendo nueva captación de nuevos clientes, la parte de Segemin, pero no solo con Segemin, sino una de las cosas que también aparte de mi capacitación he entendido que las famosas unidades de negocio te ayuden a expandirte mucho más. Muchas veces uno piensa que con una sola empresa debería generar mayor margen, ¿no? Imagínate que el número de mis clientes son limitados a nivel Perú, no son personas. Claro. Entonces, pero igual puedo crecer. Pero también tratamos de lograr un crecimiento horizontal, no solo vertical a nivel de venta, sino también horizontal porque puedo crear muchas más empresas relacionadas a mi principal rubro de negocio. Entonces, por eso nació Metza, que es la parte que brinda la parte, lo que es compra y venta de materia prima, ¿no? Nosotros importamos esa materia prima, lo vendemos al mercado local, claro que sí, lo hacen cotizaciones en línea, ¿no? También la Ujú. gente, hemos implementado ahí, pero también se logra que puedas obtener mejores precios para Segemin, ¿no? Y de ahí también sacamos otra unidad de negocio que es transportes y grúas, ¿no? Grúas y maniobras, ¿no? Claro. Que, Que es ya el tema de montaje, traslado, etcétera. que también es algo que ese Gemín, me imagino, requiere de forma intensiva, ¿no? Exacto. Pero ahora ya lo integraste horizontalmente como una línea más de negocio. En lugar de estar contratando a otra Claro empresa, que sí. contratas a la empresa de tu Y grupo, tienes digamos. una base, ¿no? Una Uh base -huh. sólida porque compartes alguna que otra cliente que tengas por ahí, ¿no? Se llama el famoso ventaja injusta, ¿no? Cuando tú empiezas un negocio con ventaja injusta, logras que tengas mucha probabilidad de tener éxito. No digo que uno
como emprendedor pongo una empresa y va a ser exitosa. No, puede también quebrar. Pero cuando tú logras tener una ventaja injusta, tienes mucho más probabilidad de que sea una empresa que genere utilidad o se haga un retorno de inversión mucho más rápido que el común de empresas que podrían empezar de cero. Claro, claro. No, de hecho, me imagino, por ejemplo, que esas dos empresas, las dos son exitosas, pero claro, porque se están apalancando del grande que es Hegemín, ¿no? Entonces, muy poco probable que fracase, ¿no? Ya tendrían que hacer la cosa muy mal, ¿no? Realmente para que fracase. Entonces, con el conocimiento y la experiencia en gestión, personas, en empresa, y teniendo ya un principal gran cliente que es su propia empresa, el grupo, es un pie de inicio, ¿no? Un paso inicial ya bien avanzado, digamos, ¿no? Bien largo. Ahora, solo para acotar. Entonces, ¿cómo maneja estas tres empresas mi sistema? Pues Odoo tiene multicompany, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Encima, el las tres gerente, están en el mismo sistema. claro que sí. Yeah. Entonces, tiene un multicompany que nos permite de alguna otra manera interlazarnos, ¿no? Entonces, tener no sé, pues, este es mi meta, todavía no lo he logrado, pero tener un estado financiero consolidado de las tres empresas es el objetivo ahorita. Tener un estado financiero ya no como empresa, sino que a nivel corporativo, ¿no? Que Claro. todavía estoy hacia esa Que ruta. salga automático, digamos, ¿no? Claro, Porque ahorita imagino tienen que consolidarlo manualmente. claro, exacto. Ya. Entonces, en ese tema está, también nos permite eso, ¿no? Claro. Ya, bueno, ya están casi, yo diría, en la parte pues final de la implementación, que ya cómo consolido mi información, ¿no? Al menos ya su gestión la están llevando con Odoo. Y bueno, ya estamos casi más de una hora. Entonces, algo más que quieras contarnos sobre Segemin, tu empresa. Bueno, no, más que todo dar una recomendación, ¿no? Si lo ve alguna persona. Eh, bueno, ahora el tema de la transformación digital es, ya está, ¿no? Una persona que no maneje esos temas empieza con desventaja, totalmente, ¿no? Si tú de repente alguna persona no maneja todavía su información en Excel, pues es, no te permite de alguna otra manera un crecimiento, ¿no? Tal vez al principio sí, pero más adelante es una limitante, ¿no? Y que pues de alguna otra manera tengo una capacitación, existen bastantes formas de capacitarse, yo me capacité a través de YouTube, luego ya empecé a comprar algunos cursos, ¿no? Pero de alguna otra manera involucrarse un poco en esta famosa industria 4.0, que ya todo está relacionado en la nube, es lo que ahora es, ¿no? Entonces, una persona que no conozca esto, como le había mencionado, creo que empezaría en desventaja, ¿no? Y nada, pues para mí ha sido un gusto que tengamos esta conversación. Espero que lo pueda servir a alguien, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Que alguien pueda verse reflejado en alguna de estas historias que he contado y que siga adelante. Las cosas, de repente estás en un proceso de implementación y vas a encontrar muchas deficiencias, ¿no? O barreras, ¿no? Entonces, seguir adelante nada más. Agradecerte más bien a ti también por tu tiempo, por compartir, ¿no? Un poco tu experiencia general primero en contarnos qué es tu compañía, qué es lo que hace, de forma general enseñarnos un poco sobre qué es manejar una empresa de metal mecánica, ¿no? Y te invitaremos para hablar ya quizás de otros temas más puntuales, ¿no? ¿No? Claro que sí. Por tu misma experiencia gerencial, tienes que lidiar con personas, tienes que saber gerenciar y implementar proyectos, sacar adelante nuevas compañías, como nos has contado de Metz. Entonces, hay muchos temas realmente sobre los que se pueden hablar, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado mucho sobre qué es montar una nueva compañía, ¿no? Cómo así detectas la oportunidad y cómo haces esa integración vertical, ¿no? Que también por más de que se apalanque de una empresa del grupo, igual no debe ser una tarea sencilla, ¿no? También hay que convencer, Claro que me sí. imagino, a accionistas y gerentes de que apuesten por el proyecto y esas cosas. Entonces, hay mucho más de lo que nos gustaría conversar contigo. Espero que puedas participar en otro podcast en el futuro. Y ha Claro sido que un sí, gusto Fernando. tenerte. Gracias, buenas tardes. Listo, buenas tardes. Nos vemos. Nos vemos, chao, chao.